¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a En Contraste. Les saluda Rafael Vega, la cita de todos los miércoles aquí en Canal 10, en este programa en el que tengo el gusto de estar siempre acompañado por mi buen amigo Armando Escalante. Gracias, Rafael, y buenas noches a nuestro público. Y bueno, Armando, ¿cómo ves? Estamos ya en la recta final, el último mes de las campañas electorales, una contienda que pues ha dado mucho de qué hablar por todo lo que implica en el caso de Yucatán, que vamos a tener 6 elecciones, prácticamente vamos a escoger todo, y que no recuerdo en muchos años un proceso electoral parecido o similar. No, pues es inédito porque vamos a elegir presidente. Una de las razones que durante muchos años se esgrimieron respecto al atraso de Yucatán, hablando de hace unos 20 años, era fundamentalmente que los gobernadores le atribuían el estar en el gobierno, ellos haber llegado antes y luego llegaba el presidente de la República. Así es. Porque elegía Yucatán gobernador 4 años antes que se eligiera presidente, o por así decirlo, estando el presidente en turno, cuando ya faltaban 2 años para acabar, ya iba a acabar su sexenio, un presidente, Yucatán elegía. Y bueno, ese era un argumento. Se argumentaba que el gobierno entraba en un periodo federal. Correcto. Terminando, donde ya no hay recursos, los programas están terminando, y se argumentó mucho tiempo que Yucatán se encontraba pues desfasado por ese motivo. Respecto a la repartición presupuestal, pero ese era un argumento priista, porque se pensaba que el presidente de la República ponía gobernadores, ¿no? Exactamente. Y entonces, como buen pensamiento priista que alguna vez tuvo este país de manera hegemónica, ya ves que por ahí se dice que todos llevamos un priista dentro, culturalmente se nos hacía creer que por eso no teníamos dinero, que a Yucatán se le mandaba la cola, que porque el presidente que salió electo no era amigo del que ya era gobernador, y se buscó de alguna manera hacer coincidir el periodo electoral del gobierno de Yucatán, que fuera electo posteriormente al presidente. Exactamente. Fue la primera gran reforma que se hizo. Para eso existió un mini periodo que encabezó el ingeniero Federico Granja Ricalde hace ya 4 sexenios, 6 sexenios. En 1993. Y el ingeniero Granja Ricalde, que fue un gobernador bastante aceptado y querido y apreciado, hizo una gobernatura de solo 18 meses. Y el ingeniero Granja era el eterno aspirante a la gobernatura de Yucatán, que siempre se había quedado rezagado porque siempre pasaban otros personajes y él no pasaba, ¿no? Él era el mencionado, había sido presidente municipal exitosamente en Mérida, exactamente, ¿no? y tuvo un buen mandato. El ingeniero Granja fue un eterno aspirante a la gobernatura y salió Lunacán, nos vamos más para atrás, Graciliano Alpuche, salió Lunacán, salió Cervera Pacheco, salió Dulce María Sauri. Entonces no había paso para el ingeniero Granja. Fue la gobernadora Dulce María Sauri quien en su periodo interino promulgó ese decreto para hacer un mini periodo electoral. Así se le llamó, 18 meses. Ella lo que estaba proponiendo es nombrar a un gobernador de 18 meses. Y todos los grupos cívicos, cúpulas empresariales, un montón de organizaciones e inclusive algunos medios de comunicación se pusieron de acuerdo para presionar y conseguir que hubiera elecciones. Y se hizo una administración de 18 meses en todo el estado de Yucatán para alcaldes, diputados y gobernadores. Así es. Con eso ya quedamos, por así decirlo, en fase posterior a las elecciones federales. Entonces se creía que el presidente ponía al gobernador, pero si teníamos un presidente priista, ese criterio de poner un gobernador pues quedaba invalidado porque ya existía la oposición. Es correcto. Del presidente. Que fuera nombrado, ¿no? Entonces vivimos esa lucha en Yucatán, una parte de esa historia yucateca tan poco conocida en estos momentos, ¿no? Y ya se logró poner a las elecciones de Yucatán
en un acuerdo presupuestal, por así decirlo, para que la administración sí tuviera recursos, la administración gubernamental. Todo eso era porque el dinero se repartía sin orden. Ya después comenzó a existir el orden financiero, empezó a repartirse el dinero ya por acuerdo de las leyes orgánicas también de los municipios, por acuerdos presupuestales, se inventaron las participaciones federales. Hoy el gobierno federal está obligado a entregarle a los ayuntamientos recursos sin tener que esperar, o sea, sí pasan por el gobierno, pero ya no es el gobierno del estado el que decide para qué lo va a aplicar un ayuntamiento. Entonces, eso es una gran ventaja. Posteriormente se planeó hacer coincidir las elecciones de todo el país. Y ese ajuste se hace en el 94, entra Ernesto Zedillo, y en el 95 entra como gobernador Víctor Cervera Pacheco. A los 6 años entra en el 2000 Vicente Fox, y en el 2001 entra Patricio, ambos hacen periodos de 6 años. Y en el 2007 entra Ivonne Ortega. Que hace un periodo para terminar de ajustar de 5 años. Y 2 meses. Para que entonces encuadrara perfectamente con un cambio la elección presidencial con la de la gubernatura. ¿Cómo va a ser esta por primera vez, la primera ocasión? También hay que recordar que el ayuntamiento también que presidió Angélica Araujo, igual fue de 2 años. De 2 años junto con 2 meses. Imagínate que se hubieran quedado 3. No, pues imagínate. Sí, ¿verdad? 2 años, 8 meses. Pues a lo mejor hubiera hecho más pasos deprimidos. Pues sí, ¿verdad? Los otros 4 que faltaban. Sí. No los invoques. El caso es que este 1 de julio finalmente se alinearon todas las fechas y todas las elecciones. De 9 estados. Sí. Todavía hay una gran cantidad de estados que no están en esa misma exactamente. fecha. Pero en el caso de Yucatán, la elección de alcaldes con sus regidores, desde luego, diputados estatales, los 15 diputados locales, el gobernador del estado, los diputados federales, que son 5 de mayoría, los senadores y el presidente de la República. Sí. Y además, este año entra por primera vez, los que están saliendo se pueden reelegir. Sí. En el caso de los 106 ayuntamientos y nuestros 15 diputados se podrían reelegir. Son muy pocos los que se están reeligiendo. En el caso de los diputados, ninguno. Ninguno está volviendo a participar por su mismo distrito. Ya cambió la ley, ahora por ley se pueden reelegir. Antes podían volver a ser candidatos para la alcaldía o para una diputación, dejando pasar un periodo. Exactamente. Y volvía, ¿no? Sí, por eso se da casos de algunos municipios que han... hasta 3 o 4 veces han sido alcaldes las mismas personas. Sí, claro que sí. Sobre todo si hicieron un buen trabajo. Bueno, nos vamos a ir en este momento al corte y vamos a regresar enseguida. Vamos a platicar de las últimas encuestas, Armando. Nuevamente. Igual como ha estado ocurriendo, muy, muy dispares ambas. Una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Contraste. Y bueno, esta semana han surgido de nueva cuenta nuevas encuestas. Hemos escogido 2 de las empresas porque son las que nos parecen más contrastantes. Y Armando. Fundamentalmente porque, Rafael, no todas entregan resultados mensuales, semanales. Y no ante la autoridad electoral. Claro, hay algunas encuestadoras que están haciendo muestreos para periódicos. Sí. La mayoría se dice que son para periódicos, para medios de comunicación, y no están haciendo estos muestreos más que cada 15 días o cada mes. De tal suerte que algunas compañías han solo sacado 3 muestras, por así decirlo. Otras compañías han sacado solo 2. Y algunas más que las que llevan un tipo de muestreo que es semanal,
Esas sí han estado periódicamente, ¿no? Llevan un récord ahí de información, pues ahora sí que muy detallada, porque no han fallado. Cada semana están dando a conocer sus resultados, ¿no? En el caso de la encuestadora, esta que se ha hecho más famosa porque está ofreciendo sus resultados a través de una aplicación que se consigue en los sistemas de la telefonía celular, ya sea de Android o de iOS, el sistema operativo que hace Apple. Tienen una aplicación a través de la cual puedes ver todas las elecciones de todo el país, de diputados, de alcaldes, de presidentes, de gobernadores. Massive Caller es una firma que está localizada en Monterrey. Escuchaba yo al director de la empresa explicar que hacen una muestra de 1,000 personas que sí contestaron, pero que sus llamadas son miles más, porque buena parte de la gente, cuando contesta el teléfono y es una encuesta que es automatizada, oyes una grabación y tú tienes que ir respondiendo con números, apriete 1, apriete 2, apriete 3, la gente cuelga. Sí. Entonces explica el director de la compañía que son 1,000 respuestas efectivas. O sea, el universo que tuvo que muestrear es mucho mayor, porque la probabilidad de que la gente se niegue es muy alta, ¿no? Entonces, las personas que participan en las encuestas de Massive Caller, pues son elegidas de manera automática al azar. En el caso de Yucatán, Massive Caller vuelve a poner al señor Mauricio Vila con un alto porcentaje por encima del señor Mauricio Sahui. Ahí está ya en pantalla la gráfica. 42.17% es el porcentaje que le está poniendo al señor Mauricio Vila versus 24.73% que le concede al señor Sahui. Un poco más abajo, bastante más abajo, por supuesto, que el primer lugar, está el señor Joaquín Díaz Mena con 18.25. Y bueno, ya hasta el fondo está con 3.39%, la columna llamada Otro, que ha explicado Massive Caller que equivale y corresponde al candidato del PRD. Correcto. En el caso de los indecisos es de 11.47 el porcentaje. La gente que con toda sinceridad dice que no sabe por quién va a votar. O sea, porque también esa respuesta, esa pregunta les hacen a las personas, sí. Al preguntarles, esa respuesta está contemplada entre los escenarios. Aquí llama la atención que todavía haya gente, Rafael, a escasos 20 días, 3 semanas del proceso electoral, que haya gente en un porcentaje, me parece alto, 11.47, es un porcentaje bastante alto. Fíjate que estaba yo pensando en lo mal pensado que soy, en lo suspicaz que algunas personas nos entrenaron a hacer, y me quedé con lo que tú decías de que Massive Caller escoge algunas de las respuestas que hace sus encuestas. Me llama la atención porque una de las críticas que se le ha hecho a Massive Caller es que solamente trabaja para el PAN, y curiosamente en la mayoría de sus encuestas el Partido Acción Nacional va arriba. No estoy diciendo que lo haga, estoy diciendo que me causó duda, sospecha. Bueno, ese es el argumento que dicen comentan, quienes ¿no? quieren descalificarla desde el punto de vista del ángulo del PRI, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hoy se llevaron una sorpresa. Resulta que Massive Caller pone que López Obrador sigue creciendo y que Anaya bajó. Y entonces da una cantidad enorme de tanto que han puntos criticado. El PAN ha salido a explicar que sí le encargaron a Massive Caller encuestas de diputados, que no por eso está decidiendo todas las encuestas del país. La compañía se defiende, ¿no? La compañía dice: yo estoy encuestando, lo mismo hice en el 2016, claro. La atiné a todas, ¿no? Su principal garante fue la certeza que le dio los pronósticos que hizo en la elección del 2015. Sí. Y que pues prácticamente le atinó, fue de las pocas que le atinaron, porque si tú recuerdas, en esa elección fue un motivo de comentarios la gran cantidad de encuestadoras que fallaron en sus resultados. Sí. Y Massive Caller fue de las, si no la única, de las pocas que le atinó. Mira,
Uno de los problemas fundamentales que tiene Massive Caller es que al ser automatizada a través de teléfonos, y eso lo comentan quienes la descalifican, es que quien responde a un teléfono puede estar en un municipio, por ejemplo, como Valladolid, ¿ok? Y su número está registrado en Mérida, porque aquí lo compró, aquí lo sacó y todo, pero es un ciudadano de Valladolid cuya credencial de elector es de Valladolid. Y de repente le preguntan por Mauricio Vila. Corresponde muy bien a la cuestión de que es todo el Estado. Pero si este personaje estuviera con un teléfono, ¿qué te diría yo? Viviendo de Campeche, registrado en Campeche, vive aquí en el estado de Yucatán, a ese le van a preguntar de Campeche, pero está viviendo en Mérida. Y si tenemos aquí personas que son de otros estados o que tienen teléfonos de otros estados y están viviendo en Yucatán, yo supongo que han de ser los menos, ¿no? O sea, ¿qué personas tienen un teléfono comprado en otro estado? Vaya, Massive Caller se defiende y dice, bueno, pues son encuestas que le estamos haciendo a yucatecos que están repartidos en todo Yucatán. Sí, pero generalmente están todos en la ciudad de Mérida. ¿Cómo hacer para que esas llamadas, ya sí habría que entrar a las entrañas del sistema automatizado de Massive Caller, porque no creo que le estén llamando a las personas por credencial de elector, ahora, estas lo cual sería indebido. La llamada es a número de domicilio o a los teléfonos celulares. Es al llamadas al teléfonos celulares. No tengo información de que sea a teléfonos domiciliares. Porque sí hay encuestas a teléfonos domiciliares. Sí, cómo no, ha habido encuestas periódicamente a teléfonos domiciliares. Vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos un poquito del otro lado de la moneda, la encuesta de Arias Consultores. Gracias por continuar con nosotros en Contraste, aquí comentando algunas de las encuestas que circulan en redes sociales, en medios de comunicación. Y bueno, hablábamos del caso de Massive Caller, que es la encuestadora contratada por el Partido Acción Nacional y que está dando una ventaja de 12 puntos. ¿Cuántos puntos le da de ventaja al candidato Vila sobre el Mauricio Zahui? Hay algo que me llama mucho la atención. La última encuesta anterior a esta que se dio a conocer esta semana de junio, primera semana de junio, fue la del 29 de mayo. Massive Caller puso en un 28% cerrado al señor Zahui en la del 29 de mayo. Una semana después lo bajó 4 puntos, 24%. Pero ¿sabes por qué bajó? Porque Joaquín Díaz Mena pasó el 29 de mayo de 15.62 a 18.25. O sea, los puntos que está subiendo Díaz Mena se los están quitando a Mauricio Zahui. Y Mauricio Vila, de acuerdo con Massive Caller, ¿cómo quedó de semana a semana? Subió apenas muy poquitito, porque en 29 de mayo tenía 41.62 y subió a 42.17. Se puede decir que un punto, nada más que volvió a crecer el número de los indecisos. El 29 de mayo había 9.81% de indecisos y aparentemente creció esta semana de junio a 11.47. Fíjate, Armando, esto es parte de lo que veníamos platicando desde hace varias semanas. Igual este fenómeno de que quién sube o quién aumenta lo presenta la encuesta de Arias Consultores, que Arias Consultores, aunque no han dicho que el PRI la ha contratado, se ha distribuido. Todos los estados donde está Arias está ganando el PRI. Claro, inclusive y en el caso de Yucatán, si nos pueden poner la gráfica, pone a Mauricio Zahui con 41.6% en las preferencias. En segundo lugar está Mauricio Vila con 24.3%, o sea, estamos hablando de casi
16, 17 puntos de diferencia. Después pone a Joaquín Díaz Mena con 22.5 y finalmente pone a Uno Sabe 9.5% y a Jorge Zavala del PRD con apenas 2.1%. Y bueno, llama la atención el mismo fenómeno que tú explicabas, pero ahora sí que a la inversa acá, ¿no? Del 28 de mayo al 4 de junio, Mauricio Sowi pierde poco menos de un punto porcentual, ¿no? Mauricio Vila pierde igual, poco menos de un punto, pero el que gana en la votación es Joaquín Díaz Mena con más de 2 puntos porcentuales. Lo están acercando a Saúl. Hay que decir algo que el PRI se ha encargado de dejar en claro cuando presenta sus encuestas, que a diferencia de la encuestadora Massive Caller, que las hace, como ya explicamos hace un momento, a través de un sistema automatizado de llamadas telefónicas, el PRI se ha encargado de decir que sus encuestas las hace en plazas públicas, las puertas de los cines, en parques, en paraderos, en lugares concurridos y de cara a las personas. Son encuestadores. Te quiero aclarar que esta encuesta no nos la proporcionó ahora sí el PRI, porque el director de Massive Caller de Arias Consultores subió a las redes un comunicado donde sale él en video y explica las encuestas que se han estado haciendo en todo el país. Sí, me refiero que cuando el PRI explica sus encuestas, dice que son hechas en levantamientos físicos. Y también en esta misma encuesta, si nos vuelven a poner la gráfica, presenta una estadística de aprobación del gobernador Rolando Zapata ahí abajo, que ha ido del 45.4% al 48%, después el 28 de mayo 48.3% y el 4 de junio 48.7%, que bueno. Sí, el gobernador sigue subiendo, ¿no? Lástima que no va a ser candidato. Sí, porque pues le han dado desde tiempo atrás pues excelentes calificaciones al gobernador. Eso también no implica nada, Armando. Claro. Recordemos casos de estados como Querétaro, por ejemplo, sí, donde las calificaciones eran altas. Sí, era Calzada, ¿no? El gobernador. Y que prácticamente no sirvieron de nada. Y el PRI perdió todo. Aunque el argumento de la campaña del PRI ha sido darle continuidad a lo que ha hecho el gobierno. Bueno, no solo del PRI. También del PAN. También del PAN. El señor Mauricio Vila ha hecho campaña precisamente diciéndole... Presumiendo sus logros en el ayuntamiento. Diciendo que yo no soy de esas personas que vienen y te dicen que todo está mal. Que todo está mal, es correcto. La publicidad del señor Vila se ha mantenido congruente a como fue él en sus 2 años y medio de gobierno, ¿no? Siempre mantuvo buenas relaciones con el señor Zapata Bello. Jamás se quejó, si le hicieron algo, nunca lo dijo, siempre se mantuvo, diría yo, aguantando, por así decirlo, se presentó a todos los eventos que pudo con el gobernador y jamás se confrontó. Una línea que le es muy criticada dentro del PAN. Criticada dentro del PAN. Y que incluso ha orillado a pensar algunas personas que es el verdadero candidato. Que es el verdadero candidato. O sea, cuando dicen que el candidato del gobernador es Mauricio, se refieren se habla de esto, al señor Vila, ¿no? Hay chistes políticos que dicen que el candidato es Mauricio Vila. Mira, lo que ocurre es que también no hay que perder de vista que Rolando Zapata quedaría bien de cualquier modo, frente a una situación de este tipo, en el sentido de que el señor Vila se ha mostrado condescendiente, propositivo, y tiene más un elogio, ¿no? De parte de la oposición. Lo que me queda claro es que gane el que gane, también va a triunfar Rolando Zapata Bello. Sí, sobre todo si en el gobierno que transcurra, dependiendo de cómo venga el gobierno federal, ¿no? No se destapa ningún problema cometido, ¿no? Alguna situación financiera, que el Estado pues no esté, que sepamos por fin cómo está la deuda, en cuánto creció,
¿no? Porque hoy por hoy financieramente no conocemos muchas cosas de cómo está el Estado. O sea, no tenemos esa clásica bitácora que siempre se le llevaba en los medios de comunicación a los gobiernos. Se ha mantenido totalmente fuera de la atención de todo el mundo. Pareciera que todo está perfectamente bien, que Yucatán no debe nada, que todos los proyectos van corriendo muy bien, que no hay primeras piedras, no hay nada inconcluso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el señor Rolando Zapata está terminando, ahora sí es que de hecho así es, o sea, no estaría yo muy seguro, no tenemos alguien que lo avale, vaya. No estamos muy seguros, pero aparentemente, y a diferencia de la administración anterior, claro, aquí hay certeza de ciertas cosas, ¿no? Entonces, finalmente, el Centro Internacional de Congresos ya se inauguró. Ya se vislumbra. Aunque no está terminado, ¿no? Qué curioso, se inauguró, pero no se terminó. Bueno, pues no sé por qué dices que no está terminado. No está terminado, están trabajando allá día y noche para terminarlo, le están conectando todos los servicios. Y bueno, se acaba de descubrir que no tiene sistemas de elevadores para gente minusválida y se hizo un congreso y no hubo manera. Estás equivocado, sí los tiene. No hubo manera de meter a personas sí los tiene. Lo que pasa con es muletas. Que lo dices por el incidente que ocurrió con una persona que se presentó. Se quejó y dio la cara, ¿no? Se quejó porque no había una silla de ruedas para que la llevaran. Y que no está contemplado en lo más mínimo. ¿En el actual centro de convenciones hay? No, sí, bueno, entonces, entiendo que sí, ¿no? El caso es que de alguna manera hay una percepción generalizada de que el trabajo del gobernador está concluyendo bien. Digo, no lo quiero defender, es una realidad, aunque no les guste a muchos. Solo lo vamos a saber si gobierna la oposición. Pero hablo de lo que... Si gobierna la oposición, ni así, en el Armando, próximo gobierno... No, yo creo que sí. Ni así, ya vivimos esa experiencia. Vamos a suponer que el señor ya vivimos esa experiencia, por favor. El señor Vila gana, vamos a conocer la deuda. Los escuchamos en miles de tribunas. Vamos a conocer. Diciendo que los iban a meter a la cárcel, que les iban a... escuchamos a Fox, no va a pasar eso. Sí, todo esto se fue a los expedientes, ¿no? Todo esto quedó en manos de, ahora sí que las autoridades judiciales. Vamos a ir a un corte, ¿no? Perfecto. Y regresamos, nos estábamos brincando. Teníamos aquí avisos de que ya teníamos que ir a un corte y ahorita regresamos con mucho gusto para que nos acompañe en otro bloque. Gracias por continuar en Contraste y bueno, seguimos hablando un poquito de los sucesos, de los hechos que están marcando la actual campaña electoral. Armando, hay una percepción en el medio ambiente político, entre la gente en general, de que ya hay un ganador. Sí, claro. Esto es bueno, anima a la democracia, desanima a la participación electoral. Es un riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo, Rafael, por una sencilla razón. Si el día de las elecciones en la noche, a las 10 de la noche, el ganador resulta que no es el que una mayoría cree que va a ganar, no estoy diciendo que por él votaron o que no votaron. Claro. Si el ganador que dé la autoridad electoral es otro, este país quiere que lo que se escucha en los medios y lo que se dice en la calle y todo se convierta en realidad. Pero para hacer esa realidad, hay que pasar por un proceso electoral. Y si el resultado de las elecciones es otro, este país está preparado para aceptar otro resultado. Esta mayoría que se observa, por ejemplo, en las redes sociales, ¿es suficiente y basta para pensar que eso va a ocurrir? ¿Acaso todos los mexicanos tenemos redes sociales? No, y no solo es eso. El problema está en que los medios de comunicación han generalizado. Mira, Televisión Azteca se ha declarado ya en favor del López Obrador. Definitivamente. Por ejemplo, Salinas Pliego, que es uno de los pillos más grandes que ha dado la historia de este país. Ricardo Salinas Pliego, un individuo altamente corrupto, como han dicho muchos reportajes de la revista Proceso, ahora está ligado al López Obrador. Javier Alatorre, que era un comentarista ahí gris y demás, ahí se volvió la gran estrella porque entrevistó a López Obrador. Pareciera que todo lo que toca a López Obrador
Si era corrupto, ¡pum!, con una varita mágica lo convierte en bueno, ¿no? Y ya vemos que se están retratando con López Obrador gente como de Televisa, un López Dóriga, que tiene fama de priista, de hueso colorado, un Ciro Gómez Leiva. Entonces, el noticiero que tú prendas, pareciera que todos se están alineando con López Obrador, como si fuera una orden de los pinos, como si le tuvieran miedo, como si ya quisieran claudicar en sus banderas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo me pregunto, si dividimos este país en tres partes, en estos tres partidos fundamentales, sí es cierto que hay uno que está llevando una mayoría en las encuestas, pero la suma de los mexicanos que no están de acuerdo es mucho mayor. Si solo hubiera dos partidos en este país, en este momento López Obrador estaría perdiendo. Oye, yo quiero hacer una aclaración y la hago a tu nombre de que Salinas Pliego es acusado de ser. Sí, desde luego, por la revista Proceso, dije yo. Claro, Hay incontables reportajes, nos podemos ir a las ediciones anteriores de la revista Proceso, misma revista que acusa luego también a López Dóriga, pero no hay que perder de vista, el señor Julio Scherer, hijo del fundador de esa revista, es el asesor de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Entonces hoy la revista Proceso tiene un dueño, ¿no?, por así decirlo, que está con López Obrador. Y también Salinas Pliego está con López Obrador. Como se dice también del periódico La Jornada. Pero además, fíjate que en el caso de La Jornada es menos escandaloso y menos evidente. Ellos toda su vida se han mantenido congruentes. Pero yo hablo de que toda esta gente que fue acusada de corrupción, como Napoleón Gómez Urrutia, ahora resulta que si tú llegas a mencionar algo de Napoleón Gómez Urrutia como un individuo con la fama que tenía, en las redes sociales te caen de inmediato para defenderlo todo mundo, porque ya hasta construyeron una historia donde este personaje de los mineros resulta que fue afectado por el gran capital y que el gobierno le construyó una historia. O sea, todo hay para defenderlo, como todo hay para defender a Elbester Gordillo. O sea, todos los corruptos y los bandidos que se pasen con López Obrador van a dejar de serlo automáticamente por pasarse con él. Y eso es lo que yo me pregunto, ¿qué sentirán los verdaderos mexicanos que querían a López Obrador por la crítica que le hacía a toda esta gente, porque López Obrador daba la cara por la transparencia y por el combate a la corrupción? De ver, ¿qué sentirán de ver que ahora se pasan todos los corruptos con López Obrador para que nadie les haga nada? Y además López Obrador acaba de anunciar otra cosa, que hay que acompañar al presidente Peña Nieto en el final de su gobierno de la mejor forma posible para ayudarlo a terminar el sexenio. O sea, y lo último que salió de López Obrador, se reúne con el Consejo Mexicano Empresarial, con los hombres de negocios, los más importantes del país, y les dice que el aeropuerto es perfectamente viable, que está muy bien. O sea, les adapta el discurso a todos. La verdad es cuando antes había dicho que no estaba de acuerdo y con el pueblo estaba feliz oyendo que López Obrador decía que no se haga el aeropuerto, y le aplaudían que no se haga el aeropuerto. O sea, eso es lo preocupante, ¿no?, de tener esa voluble forma de tratar los temas torales del país, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, entonces hay una percepción de que López Obrador va a ganar esta elección. Sí, claro. No quiere decir que esa percepción sea la realidad. No, para mucha gente sí. Para mucha gente sí. Para mucha gente, si no gana López Obrador es porque hubo fraude. Es que ese es el problema que tiene cualquiera que le va a López Obrador, que no tiene cabida ninguna otra persona más en esta contienda electoral, como dicen varios. Pero esto está generando miedo, está generando temor. Pero por supuesto. Porque la gente dice, ¿qué va a pasar si no gana López Obrador? Acuérdate lo que él ya advirtió. En la elección pasada, yo encabecé ese movimiento, y hasta lo dijo así, para poderle quitar presión. ¿Te acuerdas que López Obrador creó un gobierno paralelo? Sí, como nombró todo un gabinete. ¿Te acuerdas que además tuvo la locura esa que encendió a la gente y la hizo vibrar cuando tomó posesión como presidente legítimo? O sea, la verdad es que quien desee estar engañado puede seguir engañado, ¿no? Y él es uno de ellos. A mí me parece que lo más sensato que podría hacer es comenzar a comportarse de manera seria y congruente. Si va a ser presidente de la República, claro, que se comporte a la altura de lo que se tiene que hacer en este país. Porque eso de salir a decir que todo lo va a componer con honestidad y con buenos deseos y con paz y amor y paz. Pero o sea,
Esto realmente es producto de los malos errores, de los malos gobiernos. No, es producto del cansancio que tiene el el país. hartazgo que tiene la sociedad. El país está fastidiado de este gobierno, fundamentalmente. Sí. Increíble. Yo recordaba que escribí un artículo hace 6 años donde hacía yo un recuento de todos los malos gobiernos priistas que había vivido y que esperaba que no se repitiera lo mismo en el gobierno de Peña Nieto. Y bueno, estamos acabando con un gran saldo negativo, con historias maquiavélicas de una casa preciosa ahí que acabó de ser una liquidación laboral, con historias de 43 jóvenes desaparecidos, con matanzas, con muertes, en fin, con un peso que así es, se ha devaluado y de nuevamente tenemos a 20 pesos el dólar. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa y continuamos porque esto tiene que continuar. Gracias por continuar con nosotros aquí en Contraste. Y bueno, hablando de campañas políticas, yo veo, Armando, una campaña muy diferente a todas. Por ejemplo, te voy a poner 2 ejemplos. Yo vivo en el oriente del estado, que corresponde al Distrito 4 Federal. No veo propaganda del candidato del PRI. Solamente he visto propaganda del licenciado Lisha, que es el candidato del PAN. Pero veo la propaganda de Mauricio Sahui, veo la propaganda de Jorge Carlos Ramírez Marín, que es candidato al Senado, la de Víctor Caballero y hasta la de Toby Lara, que es el candidato al 4º distrito local. Sí. Perdón, no es el 4º distrito local, el 4º distrito es de Paola Mujica. Sí. Pero el distrito local de esa zona corresponde a Toby Lara. ¿Y del PRI? El tercero es esta niña Maritoni, ¿no? Sí. Y del PRI no hay una sola propaganda, pancarta, nada. Mejor, ¿no? Mira, bueno, a mí mejor para ti, pero... No, me refiero en el sentido de que no hay propaganda, porque no se esté abusando desde el punto de vista ecológico. Y te voy a poner, y te voy a hacer, ahora te lo voy a hacer con el PAN. No veo propaganda de Ricardo Anaya en Mérida. No hay. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, mira, hay una serie de cosas que estamos viendo por primera vez, ¿no?, en el estado, que es que algunos candidatos se quieran desmarcar con una tersa suavidad, con un silencio ahí, porque el famoso voto diferenciado se está dando, ¿no? Hay quienes... lamentablemente, digo yo, para el caso de las preferencias que puedan tener presidenciales, algunos contrastan con sus preferencias en lo local. O sea, de repente andan, diría yo, con un candidato en lo local, en cuanto a la ciudad de Mérida, quizá con el mismo partido en lo estatal, pero donde contrastan por completo es en la elección federal, ¿no? Entonces, yo sí creo que algunos candidatos locales hacen un discreto, pues diría yo, deslinde de su candidato presidencial, ¿no? Hay personajes a los que no les resulta, pues diría yo, rentable, ¿no? La figura que está encabezando la candidatura presidencial. Entonces eso podría explicar un poco por qué no se nota cierta publicidad. Hay otros lugares comunes, diría yo, donde vemos que los partidos políticos se manejan con mucha discreción. Y me refiero a lo siguiente, no ves ataques con partidos con logotipos. O sea, no es la primera vez que esta campaña no está llevando
no le quiero llamar guerra sucia porque a mí ese término nunca me ha representado nada. Para mí, pues la guerra es la guerra, ¿no? Sucia o no es guerra. Pareciera que es limpia a partir de que lo que te digan, ¿no? O sea, en vez de que te digan ladrón o bandido, bueno, lo que pasa o pillo, es que ¿no? Te dicen, es usted un tomador de cosas ajenas. no. O sea, digo, es cuestión de cómo le quieras explicar los adjetivos a la gente, pero no veo al PRI atacando abierta y totalmente, como hacen en otras partes del país, a los candidatos de Yucatán. O sea, no veo a alguien del señor Sawi atacando al señor Vila, pero tampoco veo a la gente del PAN atacando abierta y claramente al PRI. O sea, como que aquí todos se están cuidando. Eso no significa que no estén atacando al señor Vila o al señor Sawi, ¿no? O al señor Caballero o al señor Renán Barrera. Los están atacando en redes sociales de manera terrible, ¿no? Hay una gran cantidad de páginas que se están diciendo cantidad de cosas. Hay gente que ya compró el discurso, hay gente que cree en esas cosas que se están publicando. Pero hay quienes entran y defienden a su candidato en esas páginas, ¿no? De la supuesta guerra sucia, de las fake news sobre todo. Ahora, es guerra sucia porque no se hace frontal, o sea, se hace bajo el agua, se hace disfrazada. Y el otro día yo te presumía de una colección que tengo de lugares que han proliferado en internet y que ando preguntándole si conocen a los reporteros de esos medios. Sí. Por ejemplo, Mérida Atenta. Mérida Atenta informa que Renán Barrera invita a votar por Sawi. Oye esto, ¿hasta dónde llegan los candidatos con tal de ganar? Nos enviaron esta foto con gente del equipo de Renán traicionando al candidato de su propio partido, Mauricio Vila, pidiendo que voten por el PRI. ¿Qué opinas de acciones como esta? Ahí te va otra. ¿Describe la fotografía? Y en la foto pues aparece una persona con una pancarta. Una pancarta que dice, yo voto cruzado, y pone gobernador Mauricio Sawi, sí. Diputada federal Cecilia Patrón y presidente municipal Renán Barrera. Pareciera que están tratando de, el que vea esa publicidad a primera instancia, de separar al señor Vila, que era la intención malévola, diría yo, que tenía esa publicidad, porque alguien la captó como en favor del señor Sawi, que ya rompió con el señor Caballero. Sí. ¿No? Pero el otro ángulo es el que te digo, el otro ángulo es que pareciera que el señor Renán Barrera y Cecilia Patrón no están con el señor Vila, ¿no? Ese es el doble discurso, por lo cual se hizo sospechoso. Sí, hay otra página que se llama del Observador. Off the Record Yucatán. Obviamente todas estas páginas tienen publicidad pagada, o sea, no es orgánica su difusión, ¿no? Como le llaman, sino que le están pagando a Facebook para que les reproduzcan en determinados segmentos de la sociedad su publicación, ¿no? Y esta otra dice, Off the Record Yucatán. En Yucatán, el PRI gobierno debe sacar las manos de la elección. Aquí atacan al PRI y al gobierno. Vamos a hacer una pausa y regresamos comentando de este tema, que algunos le llaman guerra sucia, aunque a Armando no le gusta el término. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con el último bloque, Armando. Ya se nos acaba el tiempo, así como se nos está acabando esta campaña electoral, que para muchos el meme con más éxito es aquel de Mr. Bean prestándose la cabeza y diciendo, oiga, no podemos adelantar las elecciones del domingo, ya los políticos me tienen hasta la... Mira, es lamentable coronilla. Porque yo lo que veo es que la mayor parte de la gente toma muy despectivamente la política, ¿no? Sí. La toma, pues, yo diría como la ha entendido, como se la presentan inclusive en los medios de comunicación.
A mí me parece que desvirtuar nuestros procesos electorales y trivializarlos y demás, y mira que jamás me imaginé tener que dar este pensamiento tan maduro, no como el nombre de este Maduro, ¿verdad? Que tiene a Venezuela sumido en la desgracia. Mira, Rafael, la democracia que tenemos es a la mexicana, ¿no? Pero podríamos no tenerla. Podríamos no tenerla. Otros países, de veras, vean lo que sucede en Venezuela. Y ese es el ejemplo, pues, que tenemos que entender si queremos despreciar nuestros procesos electorales. En Venezuela hoy solo votan los que son simpatizantes del presidente en turno y se acabó. Es que, mira, para empezar, es que es un proceso costoso. Ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar a lo que tenemos. Muy costoso. Oigo, con qué ligereza se critica al INE, se critica a los consejeros electorales, se critica el dinero de las campañas. Antes el dinero de las campañas, para que la gente lo sepa, ese dinero que le parece un montón, ¿no?, de dinero que se despilfarra, eso que le parece así a la mayor parte de los mexicanos. Es un montón, Armando. Sí, pero ¿te acuerdas cómo era antes? Antes era peor. Sí. Era un dinero que no se daba equitativamente, era un dinero que solo lo tenía el partido en el poder, era un dinero que además no se sabía de dónde provenía. Ahora gastan todos. Ahora ese dinero proviene de el presupuesto, exacto, y el PRI usaba toda su hegemonía para aplastar a todos los demás partidos. Costó mucho trabajo llegar a esto para que luego de la noche a la mañana a usted que nos está viendo se le pegue la gana de descalificar al INE, de descalificar a los partidos, es decir, que se tira el dinero, nada más porque a usted se le ocurre, ¿no? Ha costado mucho trabajo que ese dinero se entregue de manera equitativa y de manera responsable. Ahora, la gente está en su derecho de pensar lo que quiera, ¿no? Pero que se informe. Exactamente. Exactamente. Y eso pasa con estos Vaya, nosotros pensábamos igual, ¿no? estos hasta que medios, nos informamos. Estos medios que están circulando en las redes sociales y que están causando desconcierto, división, confusión, porque no solamente, no solamente atacan a un partido, atacan a otros. Les decía yo anteriormente del ataque al PRI, y aquí dice se llama Mérida en los medios. Y tú vas a una rueda de prensa y preguntas, ¿quién es el reportero de Mérida en los medios? Ay, no, esa de Mérida en los medios tiene unos antecedentes terribles. La verdad es que... Universidad de Harvard exhibe las mentiras de Mauricio Vila. Y luego hay otra página que se llama Newstech, igual es publicidad, Newstech. Y ponen, a través del gremio de maestros de Nueva Alianza, Mauricio Saguí propone ley para que las personas transgénero puedan cambiar sus actas de nacimiento. Se propone a nombre de la comunidad lésbico-gay que se reconozcan los derechos de las personas transgénero a cambiarse, y ponen una foto de Mauricio Vila que, lejos de parecer que lo están apoyando, como que lo quieren perjudicar. Y hay otras más, tiempo de enterarse. Mauricio Vila asegura que el lote baldío cumple con los requisitos para otorgarle millones de pesos en contratos. Tendencia 360. Y esta, fíjate, dice: las elecciones en Yucatán han dejado al descubierto la corrupción de los candidatos del PRI y del PAN. O sea, aquí le dan a los dos. Y así, por el estilo, Fuerza Noticias, Noticias Canal 10, no es cierto. En fin, es una gran cantidad, NotiRed y otro más que se llama Voz Libre. O sea, cualquier cantidad de páginas creadas en Facebook, es una cosa muy fácil de hacer, pues están dirigidas para estar atacando a los candidatos. Mira, tarde me vine a dar cuenta, la verdad, gracias a esta magia que tiene Facebook de recordarte lo que se escribió hace 5 años, 6 años, 8 años, 12 años, etc. Es una maravilla. Vengo a caer en la cuenta de una irresponsabilidad en el manejo informativo en contra de Peña Nieto. Desde hace varios años comenzaron a circular las fake news, noticias totalmente falsas que todos los mexicanos nos tragamos, me incluyo, ¿no? Por mucho que hoy reprobemos a Peña Nieto, había una labor de desinformación hace muchos años, envenenándonos todos los días con una gotita de, diría yo... ¿Quién ha beneficiado hoy eso? Bueno,
hoy vemos que el país está seriamente distanciado. Entonces hay una teoría que dice todo este envenenamiento. Uno de los hombres más poderosos del mundo, hablo económicamente, se ha volcado en atacar a Peña Nieto y favorecer a quien podría. Finalmente, pero te quiero decir una cosa, esto no significa que Peña Nieto no sea todo lo que es. A lo que voy es que desde el primer día de su gobierno comenzó ese envenenamiento, inclusive con una serie de cosas, no las traigo a colación, pero hay una gran cantidad de noticias y videos falsos que son de muchos años atrás, no comenzaron ahora que estamos en terrible periodo electoral donde todo se vale. Rafael, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Y bueno, estaremos aquí para continuar conversando contigo y pues con nuestro público. Así es, y bueno, agradecemos a toda la gente que nos sigue en Canal 10, en la página web, y bueno, que tengan la mejor de las noches. Gracias a Carlos Toledo, nuestro director, gracias al máster, gracias a toda la gente que hace posible que estemos con ustedes. Y bueno, pues desde luego gracias a nuestro público por estar con nosotros. Buenas noches.